Ok, listo. Mm, bueno, entonces el grupo de trabajo, pues obviamente entonces sabemos que es Jaime, Diego León Hoyos, Antonio Morales, Miguel Ángel Lozano y usted, Eduardo Arias. La directora y pues la creadora que fue Paula Arenas. Pero ahí también estaban Rafael Chaparro en ese grupo inicial y Margarita Valencia. Margarita Y Valencia. León Hoyos llegó después. Fue una idea que tuvo Paula Arenas de que la presentadora con compañera de Jaime fuera Diego León, que era un papel femenino. Fue como una idea que surgió después. Es decir, después es durante la preparación del programa, pero no fue que Diego León estuviera desde el primer día ahí. Y sí estaba Margarita Valencia y estaba Rafael Chaparro. Y los personajes empezamos entre todos a crearlos en esas primeras reuniones, los que decía Jaime, algunos, no todos, pero algunos de los que salieron ya al aire, pues yo tuve, pues participé en reuniones en que se creó Inti de la Voz, John Lennon sí apareció después, John Lennon fue posterior, pero digamos que en esas primeras reuniones, pues yo recuerdo muy poco porque yo de verdad estuve un poquito tiempo ahí, así que los creadores del programa fueron básicamente Claudia Gómez, la directora, Antonio, Jaime, Paula Arenas y bueno, Miguel Ángel como otro libretista que había, ¿no? Y yo después pues, volví y ya, pero en realidad fue un programa que se me dicen que quienes hicieron cuatro líneas generales, yo diría que fueron Jaime Moral, Antonio Morales, Miguel Ángel Lozano, y bueno, y la directora Claudia Gómez y Diego León y Jaime como actores también, que votaban ideas en las películas. Entonces sería como el equipo básico, que Rafael Chaparro tampoco duró mucho, tuvo muy poquito tiempo también en el cuatro. Y yo pues solamente estuve en una fase previa y entré por allá en el 96, pero ya fue poco el aporte concreto mío pues, que salió al aire en el programa. Pero ¿cómo decían el nombre de Quack? No sé, yo no estuve presente en ese momento. Yo supe del nombre de Cuac cuando lo vi al aire en televisión la primera vez. Toda esa parte gráfica de Cuac, el noticiero, creo que la fotografía de Jaime era con esa parte yo no sé, yo no participé ahí ni en la creación del nombre. Es decir, cuando yo dejé de estar ahí, ya el programa que yo recuerdo todavía no tenía nombre, ni el símbolo del pato, ni todo eso yo lo vine a ver al aire. Menos que Cuac era una parodia de Cuac, que era un noticiero que había en ese momento, Mm. de las Marías, los llamaban, García Márquez, Isabel Rueda, Emilio Santos, también está Roberto Pombo, bueno, ese noticiero Cuac, Enrique Santos Calderón, ese noticiero Cuac que hubo en 90, pues me imagino que fue la inspiración de Cuac, fue la inspiración de Cuac, pero realmente yo no estuve presente, habría que corroborarlo con Antonio, ahora que le paso el dato, si le pregunto, ojalá lo que entrevistar, lo que me parecía fundamental para Cuac, y hablar con él. Listo. Bueno, entonces, ¿cuál fue su experiencia ahí trabajando en Quack, en el tiempo que estuvo ahí? Pues yo estuve un año, como en el año 96, y básicamente yo asistía los lunes a las reuniones de votar corriente. En ese momento estaba en cambio 16 como director encargado, o había casi director encargado, pero bueno, está con una situación laboral no muy fácil. Entonces a mí me costaba trabajo dedicarle mucho tiempo a Cuac, entonces yo básicamente iba los lunes a la reunión de votar ideas, pero obviamente Cuac coincidió con el proceso 8000, entonces obviamente lo que se planeaba el lunes, el martes ya era noticia vieja, el miércoles aparecía otro escándalo, y todo lo que se grababa el jueves, pues, muy poco de lo que yo había hablado, discutido, ayudado a definir el lunes, en la práctica se utilizaba. Entonces,
los libretos los escribían Miguel Ángel Lozano y pues Antonio Morales los miércoles en la noche. Se sentaban a escribir los libretos con base en lo que se había discutido el lunes, más actualizaciones que salían por lo que estaba pasando en ese momento. La mayoría de los libretos de Quack eran escritos por ellos y Jaime estaba ceñido a lo que decía el libreto, a diferencia de Sociedad. Es algo que es bien importante decirlo, porque Jaime no improvisaba ni inventaba, ni Jaime fue el genio que dijo esto, lo otro en Quack, que eso era un trabajo de libreto de Antonio Morales. Por eso cuando Antonio Morales sacó el libro y poco gente se enfureció con él, pues qué pena, pero Antonio fue el que escribió esos libretos, no los escribió Jaime. Otra cosa es que lo que salía en los libretos se había discutido previamente, se había concertado. En esos libretos seguramente, pues con toda seguridad había ideas de todo el mundo, los que sobrevivían pues al cambio de noticia del lunes, pero el texto definitivo era el que escribía Antonio Morales con Miguel Ángel Lozano. Y solamente, y eso me lo contó Morales a mí, yo no lo sé, me lo dijo alguna vez que le pregunté, Jaime sí improvisaba un poco, metía su cucharada en los personajes de Néstor Elí y el de la cocinera de Palacio, de Celina Cubana. En esos Sí, personajes me cuenta Antonio que Jaime sí participaba más, pero que los otros libretos de los personajes, Fredo Cínico Caspa, John Lenny y de la Hoz, eran casi textuales a lo que habían escrito Miguel Ángel y Antonio Morales. De hecho, yo estuve alguna vez en una grabación y Jaime quería hacer unos cambios en algún texto de eso y Claudia Gómez le dijo que no, que mi cuerpo es, perdón, y repito, incluso, incluso yo estuve en alguna de esas problema. grabaciones. Yo fui muy rara vez a las grabaciones de Quack, pero una vez fui a una grabación y me acuerdo que Jaime quería hacer unos cambios de un personaje y la directora Claudia Gómez le dijo, no, en el libreto dice esto, usted no tiene por qué cambiar lo que dice el libreto. Me dio pataleta, pero bueno. Pero algo que sí me parece clave decir es que Jaime sí era muy amigo de ellos, de Antonio y de Diego León. Ellos muchas veces salían de la grabación y se iban al patio a almorzar. Tenían una vida en común mucho más cercana a la que yo tuve con Jaime en sociedad. Yo en sociedad era muy amigo de Jaime, pero dentro del estudio. Pero muy Sí. rara vez fuimos así pues, ir a una fiesta o algo así, pues a las que fuimos fue porque nos invitaban a los del programa a algo, porque estuvimos en la entrega de los premios de Catalina, entonces estábamos en la casa de la familia Paula Arenas, conviviendo, o algunas hicimos en Semana Santa un paseo a una casa en Figueroa, entonces fuimos todos los de sociedad con las esposas y los hijos y todo, pero no había así como una relación más allá del trabajo. Entonces mi amistad con Jaime pues fue muy laboral, que no me parece que es un tipo de amistad que me parece que es fuerte también y entrañable y todo, pero que estaba circunscrita a los momentos del trabajo. Ujú. Y en cambio Jaime, además de tener esa amistad laboral con Morales y con Diego León y con el combo pues del programa, pues también tuvo una amistad por fuera. Es decir, ellos tienen muchísimas más anécdotas que yo sobre Jaime. A mí me preguntan, digo una anécdota de Jaime Garzón y a mí me toca, y pues, pucha, que me acuerdo de Jaime como de anécdota. Ese día estábamos grabando, no, pues, sí, yo no tengo mayor anécdotas con él, muy poquitas, porque serían recuerdos de cosas que pasaron durante la grabación y son anécdotas muchas veces sobre detalles de cómo se graba algo. Pues, sí, no son anécdotas de la vida, pues. Ujú. Pero a mí me parece que eso es importante, pues, que se diga, ¿no? Pues, se entrevistan, pues, no se los diga, no se los diga, pero Jaime y yo sí tenían como una amistad por fuera del trabajo bastante sólida, y el Ángel también, y que volvemos los cuatro. No sé qué tanto Claudia Gómez, la verdad, pero pronto también. Ok. De esos personajes de Quack, ¿cuál fue como el que más le gustó? Pues yo pienso que el más impactante ha sido, pues, por la perspectiva del tiempo, el de Godofredo Cínico Castro. Claro que lo decimos 25 años después, ¿no? Ujú. Yo pienso que es un personaje que lo que dice sigue siendo muy actual y sobre todo que era un personaje que a diferencia de los otros era muy
No, a diferencia de los otros no es carretos. Era un personaje que era especialmente incisivo y especialmente decía cosas muy fuertes. Él y de pronto el del Comando Central, el general que hacía, el militar que hacía los comunicados de prensa parodia del Ministerio de Defensa. Sí, Pero yo pienso que Godofredo Cínico Castro es como el que mejor retrata la realidad de la política y esto que es un personaje creado de una manera muy brillante por ellos, que es un personaje que habla el discurso del poder. No es alguien criticando el poder o alguien quejándose del poder o alguien controvirtiendo el poder, sino que a través de un personaje que está defendiendo cosas aborrecibles, al defenderlas las hace ver todavía más aborrecibles de lo que son, ¿no? Y además tenía unos códigos visuales, además del texto, que era que Jaime se paraba, hacía como una seña con el sombrero, hacía gestos militares mientras hablaba, que enfatizaban pues el discurso guerrerista y retrógrada de este personaje que representaba pues básicamente a la gran mayoría de la clase política y la clase dirigente empresarial y militar de este país, ¿no? Y esos textos de 1995-96 pues siguen siendo perfectamente pertinentes en nuestros días, ¿no? Es muy famoso en YouTube una que sigue ahí dando vueltas en el cual Jaime, en realidad Antonio Morales, Miguel Ángel Lozano, Jaime, profetizan lo que va a ser el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Por ejemplo, es uno de los clásicos de YouTube de Godofredo Cinco Casca. Y ese es un personaje, es decir, ustedes los de John Lennon, los de Inti de la Hoz, y muchas veces están referidos como a sucesos de ese momento, de esa época, como que necesitan muchas veces el contexto de algo que pasó con lo de Misanin, por poner un ejemplo. En cambio, estos de Godofredo y Nico Castas, muchas veces uno cambia el nombre de pronto, pero uno entiende que de qué tipo de personaje se está hablando. Yo pienso que ese es tal vez el personaje más contundente y perdurable de Coat, pero con esto no estoy diciendo pues, que los otros no hayan sido buenos, que los otros de pronto están más enfocados en cosas de ocasión, pero muchas veces uno encuentra discursos de John Lennon que se pueden adaptar a la situación actual del país, de la voz, de todos estos personajes que crearon ellos, que Jaime les dio vida, bueno, Jaime, de León también, ¿no? Porque como esa parodia que hacía Diego León del Fiscal de era genial, era buenísimo. Pero si yo pues, sintetizando esta pregunta, yo diría que tal vez todo, pero es un poco más, viéndolo desde la perspectiva de la historia, es el más contundente de todos, o resultó ser el más contundente de todos. listo. Eso es en parte de Quack. Y de todos los personajes que hizo Garzón, No, ahí sí no hay nada que hacer. Pues ahí como dicen Heriberto, los cústeres al que le gusta y duélale al que le duela, pues es indudablemente Heriberto de la Calle, porque Heriberto ya es un personaje de Jaime. Heriberto es un personaje que no está en un programa de humor, sino en un noticiero. Es decir, Heriberto es una cosa ya mucho más grande en ese sentido, porque Heriberto está en un noticiero de televisión, no está en un programa de humor donde, esto es humor, sí, ay, tan chistoso Jaime, ay, el bufón de... No, acá está en un ujú, noticiero de televisión con un personaje de él, libretos de él, creación casi, bueno, ese personaje lo crearon entre él y Antonio Morales en Lechuza, el programa que le hablaba en el segmento hace un rato, porque el Jaime tenía unos implantes dentales y un día se los quitó y entonces Morales dijo, uy, maravilloso ese personaje, porque Jaime cambiaba completamente la fisonomía de la cara al quitarse los dientes. Insisto, hable con Morales, es clave porque también le cuento esas historias con más detalle y precisión que yo. Pero ese era un personaje de él lo desarrolló y además estaba en un noticiero de televisión. El Heriberto de la Calle no le estaba preguntando a alguien disfrazado de Andrés Pastrana algo, sino le estaba preguntando a Andrés Pastrana, Pastrana. no, al que sea, estoy diciendo en directo, el personaje real en un noticiero de televisión que es el marco, llamémoslo así, de la realidad, de la noticia, lo que está pasando. Esto no es la ficción del humor. Pues obviamente era un personaje y además un personaje que le llegó a muchísima gente, porque de alguna manera con ese personaje Jaime logró identificar
comunicarse con el pueblo colombiano, pues no únicamente con el grupo de personas informadas que leen la revista Semana, que tienen un programa de opinión, lo que yo llamo no la élite por plata o por posición, sino la élite informada, ¿no? La que también forman parte los taxistas, los empleadores, las personas que están informadas, es una élite, hay mucha gente que no tiene ni idea, más en esa época, ahora con Twitter y YouTube y WhatsApp y todo mal que bien la información le llega a muchísima más gente. Digamos que en Ujú. esa época pre-YouTube, pre-WhatsApp, pre-Twitter, pre-Instagram, pre-Facebook, la gente informada era la que se sentaba a ver el noticiero, la que se sentaba a leer el periódico con juicio. Entonces, Jaime, esos personajes de Social y Cuac eran como para ese público. Pero ya con Heriberto de la Calle, pienso yo que le llegó a un público muchísimo más general y muchísimo más grande. Y yo sí pienso que si se calcula que 2 millones de personas salieron a acompañar el féretro de Jaime el día del asesinato, pues cuando el entierro, las honras fúnebres después del asesinato, y estoy seguro que el 90% de las personas que estaban ahí era por Heriberto de la Calle. Sí lo tengo, es decir, no me consta, no tengo cifras ni estadísticas para probarlo, pero sí, yo estoy convencido que sin Heriberto de la Calle no salen 2 millones de personas, sino 5.000 personas a saludar a Jaime. Bueno, no sé la cifra, digamos que 100.000, pero toda esa cantidad de gente que había, en gran parte era por Heriberto de la Calle. Además que, bueno, además en ese momento era un personaje del presente. Es decir, cuando asesinaron a Jaime, los personajes de Cuaca habían salido del aire hacía 3 años, los de Sociedad, pues, hacía 8, 9 años. Ujú. En Sociedad no había tenido así como muchos personajes, salvo Emerson de Francisco, además eran imitaciones que era así de personajes públicos, pues, entonces, sí, yo pienso que Heriberto de la Calle, por muchas razones, es el personaje, pues, el que, no, y es el que identifica a Jaime. Usted dice Jaime Garzón, y lo primero que piensa es Heriberto de la Calle. Y estoy hablando de un personaje que creó él, en el que no tuvimos absolutamente nada que ver los periodistas, los argumentistas, los creativos, sino que fue una creación de él, así, personal de él, no fue su personaje. El personaje de un consejo de redacción donde se decide que hoy Heriberto de la Calle, no, era él, hágale. Mentira, no sé si él conseguía los entrevistados, los invitados, o alguien lo ayudaba con eso, pero me imagino que él era el que, Jaime era el que decía, oye, en el noticiero de entrevistemos a tal persona, a tratemos de entrevistar a tal. Eso no lo sé en detalle, pero me imagino que era así. Usted dijo algo sobre el personaje de Godofredo Cínico Caspa, que era que había hecho como un cierto tipo de pronóstico a pues, una situación que el día de hoy es como se dijo, o apegada a lo que se dijo. Pero ¿qué piensa usted de esta situación actual? Depende. La situación actual, pues tenemos una pandemia que es un camello en el berraco, de por sí, la sola pandemia. Tenemos un tema en este momento, no hay control político, no hay pesos y contrapesos. Poderes que se supone que deberían hacer para hacerle contrapeso al gobierno, no necesariamente oposición, pero contrapeso, control político, control desde están completamente al servicio del gobierno. Entonces, pues, el concepto de democracia, si las personas vayan a votar y todo eso está bastante vapuleado en este momento. Es una situación de violencia y crimen tenaz, exacerbada, de muerte de sociales, ahora de jóvenes, pues, masacres que ya ahora todo el tiempo. Es una situación terrible, una situación muy fea que está viviendo Colombia ahora. Pues, Colombia ha sido un país tradicionalmente muy violento, muy desigual, con una democracia más de papel que real, pero yo pienso que es un momento realmente particularmente difícil y grave para eso que llamamos comillas la democracia. ¿Pero usted cree que esto se puede cambiar? No sé si se pueda cambiar. Yo desafortunadamente ya tengo 62 años, cumplo ahorita en noviembre, entonces pues ya me he vuelto un poco como ese personaje, el príncipe Salina del gato pardo de Lampedusa y la película que hizo de ese libro, de esa novela,
Luchino Visconti, ¿no? Como que hay una frase célebre que salió de ahí, este maravilloso personaje que interpretó a Burt Lancaster en esa película, que veía cómo estaba cambiando Italia en la época del Resorgimiento, pues, de la unidad italiana, de Garibaldi, cuando sucede la película en 1860 más o menos, esa época. Y entonces hay unos cambios en el sistema político en Sicilia, donde él vive, y llega su sobrino, Tancredo, al comienzo de la película, y dice que le está con las tropas de Garibaldi. Es necesario que todo cambie para que todo siga igual. Y después el mismo príncipe Salinas retoma, ya al final de la película, hablando con un sacerdote que era muy amigo de él, que está furioso porque cambiaron el sistema de gobierno en Sicilia cambió, ya no es un reino, sino que forma parte de la Italia unida. Y el príncipe Lampedusa le dice más o menos lo mismo, ¿no? Pero lo dice de una manera que en mi opinión se acerca más, ¿no? Era necesario que algo cambiara para que todo siguiera igual, ¿no? Entonces, pues, volviendo a su pregunta, que sido una vuelta muy larga por otro lado, pues, sí, como que veo que los cambios, no sé si los cambios posibles que se puedan dar sean simplemente para que todo siga igual, ¿no? Cambios de fachada, cambios de procedimiento, pero todo sigue igual. Y bueno, ahora estamos en pandemia, pero las amenazas del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la insostenibilidad del planeta, pues siguen andando. Eso no, ahí sigue, son temas de los que de pronto se dejó de hablar un poco o bastante, pero ahí están pendientes. O sea, esperemos que la humanidad como comunidad recapacite, pero no sé, yo la verdad no lo veo muy fácil, como que haya un cambio de fondo, que de verdad cambie las circunstancias del planeta, de la vida, de todo complicado, la verdad se ha dicho, pero bueno, obviamente me parece buenísimo que tratar de hacerlo, ¿no? Ustedes los jóvenes, como dicen ahora, empoderado mucho de eso, de esos cambios, salen a la calle y están pendientes, en las redes sociales para expresar pues ese desencanto, el que compartimos muchas personas, no solamente los jóvenes, hay personas de mi edad, muchas personas de mi edad lo comparten. Entonces, sí, a las edades intermedias, 40, 50 años, 30. Entonces, sí, pues eso, ¿no? Como que de todas maneras hay que dejar constancia que uno no está de acuerdo con estos tiempos tan terribles que está viviendo Colombia, y yo diría que en general el mundo, porque en el mundo están pasando, los países están pasando cosas realmente espantosas. Mm. Pero la acción debe ser de hecho, pero sin violencia. Pues no sé, la verdad, ahí sí, no me gusta mucho opinar sobre violencia y no violencia porque son temas muy delicados, pero ya yo la experiencia me dice que la violencia por lo general, no se puede generalizar, pero por lo general conduce a más violencia. Yo pienso que lo ideal son cambios concertados, discutidos, lo que intentan hacer los procesos de paz como el de Sudáfrica, el de El Salvador, ahora el de Colombia, pues, se está pasando por un momento muy difícil, pero digamos que el concepto de la justicia, la reparación, la verdad, el perdón, no el olvido, el perdón, pues yo pienso que por ahí, pero ya el problema es que los cambios de fondo es acabar con el capitalismo, o transformar el capitalismo en una cosa que sea sostenible ecológicamente, ambientalmente, y que no produzca tanta desigualdad entre países, entre los ciudadanos de esos países. Entonces ahí sí, pero yo mis conocimientos de economía son nulos, entonces me cuesta mucho trabajo opinar de economía, porque no tengo ningún tipo de formación académica de economía como para estar yo diciendo hay que hacer esto, hay que hacerlo. Yo pienso que el modelo económico por lo menos debe ajustarse muy rápidamente a la realidad del planeta.
para que la tecnología descubra algo que permita que haya 8.000 millones de personas consumiendo y buscando crecimiento económico. Entonces el planeta aguante más crecimiento económico, si lo aguante, pues, seguramente lo aguanta algunos 10, 20, 50 años más, pero realmente estamos en el filo de la cornisa, pues no sé todo es serio. La canción esta de la persona mexicana, que estamos en la cornisa. Realmente es un terreno muy difícil y muy peligroso. Igual la vida en la Tierra no se va a acabar. Los seres vivos, siempre va a haber seres vivos, siempre va a haber vida. No está en capacidad de destruir la vida de la Tierra. El planeta Tierra le da como lo mismo. Pero el de la especie humana, como especie, el de la humanidad como cultura, como todo lo que significa la humanidad, la agricultura más simple hasta la tecnología más avanzada, yo creo que todo eso está amenazado y en peligro, pero no sé en qué circunstancias ni cómo va a ser eso. Pero ahí sí yo soy muy, muy pesimista con respecto a la supervivencia misma de Homo sapiens como especie o de la humanidad tal como la conocemos con ciudades, autopistas, cohetes, biotecnología, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, pero ni idea. Y el día de hoy, ¿qué es lo que más recuerda de Jaime Garzón? De Jaime recuerdo muchas cosas, obviamente las más taquilleras, que era divertido, que era chistoso, que era inteligente, que era irreverente, que no le tenía miedo a los poderosos, que las cosas en la cara. Eso obviamente, un tipo talentosísimo, brillante. Mm, pero yo pienso que hay un factor de Jaime del que se habla poco o no tanto, que es la generosidad. Él era un ser humano muy generoso y una generosidad muy en su estilo. Él era grosero, atravesado, pero con la gente que estaba a su nivel o encima de él. Es decir, algo se agarraba pues con Morales, conmigo, con Patricio Wills, director de RTI, con Claudia Gómez, directora del programa, hija de Fernando Gómez Andrero, director de la televisión en Colombia y uno de los socios de RTI, ¿verdad? Pero él jamás fue grosero ni con un camarógrafo, ni con un asistente técnico, ni con un operario de audio, ni con el equipo técnico que lo apoyaba a él, que le conseguía cosas, mucho menos con su maquilladora América, que fue una gran amiga de él. Es decir, ellos cultivaron una amistad que duró hasta el final, que fue en sociedad y ella siguió siendo la maquilladora, Jaime siempre exigía que fuera ella. Ujú. A él le vi un acto de generosidad muy grande, recién salido sociedad, digamos, cuando llevaba al aire octubre a febrero, ¿cuántos meses hay? ¿4 o 5? Póngale que Cuatro. sociedad lleva 5 meses al aire. O sea que Jaime ya era conocido, ya era famoso, pero no tenía plata, pues en 5 meses, por más que hayan conseguido el sueldo, que yo no sé qué sueldo tenía Jaime en sociedad, pero en ese momento no era una persona que tuviera demasiada plata. Ujú. Y había pasado por un momento muy difícil económico después de que lo sacaron de la alcaldía de San Juan de Sumapaz. Una vez me llamó, por favor, Arias, el programa que es que le estoy pasando pésimo de plata, no sé, ¿no? Y afortunadamente salió el programa 3 o 4 meses después. El hecho es que nos invitaron la programadora a la entrega de los premios India Catalina, porque teníamos 2 nominaciones, una por mejor programa de humor, otra Jaime García, Revelación del Año, una cosa, 2 categorías. Entonces Paula Arenas dijo, bueno, van tales, pero no, ese panel va usted y usted, un poco a dedo. Y a Jaime le pareció injusto que no invitaran a 3 personas del equipo técnico. Ujú. No recuerdo exactamente cuáles, pero había 3 personas de los asistentes, de los que llaman por teléfono, los que consiguen que haya una bicicleta en el estudio a las 6 de la mañana, ¿no? Los que de verdad se matan para que salga el programa al aire y poco reconocimiento suelen tener. Jaime de su propia plata les pagó pasaje y les pagó alojamiento en Cartagena. En esa época no había al costo ni despegar.com ni nada de eso, era precios de Julio Mario Santo Domingo, precios del
pues del monopolio que era Bianca en esa época, pues es altísimo, un pasaje de avión costaba un poco de plata, y no era que me conseguí tres sí, no, era tarifa máxima, de pronto no máxima porque no era alta temporada, pero una tarifa alta, y Festival de Cine de Cartagena en ese momento, después cuando se entregan los premios de Catalina Televisión. Entonces, muy generoso me pareció. Las personas que conocía hacía 2, 3 meses. Pues era de, voy a invitar a mi mamá, le voy a comprar una casa. No, no, eran personas que trabajan con él hacía 3, 4 meses y él de su plata los mandó, llevó a Cartagena y les pagó el hotel. Un gesto de generosidad que yo jamás olvidé de él. Estuve presente pues para hablar de Jaime, porque su generosidad pues también de alguna manera fue con el país, él se metió en muchos líos, en muchos meteros, tratando de ayudar a las familias de los secuestrados. También es muchísima generosidad. Es una cosa que me dio, no, ni idea, yo no tengo ni idea de esos temas, qué pena con usted, pero yo no, no, yo no sé hacer eso. Sería la respuesta Ujú. normal de cualquier persona, usted mía, Jaime, no, un momentito, ¿cómo así? Yo tengo que hacer algo y empezó él. Eso también es muchísima generosidad por parte de él, ¿no? Es una persona muy generosa. Eso es como el rasgo no tan conocido y no tan reiterado cuando se pregunta qué recuerda usted de Jaime, pero para mí es fundamental recordar que era la generosidad y sí, la generosidad, siendo además todo lo otro que dicen absolutamente cierto y de verdad real y obviamente también la generosidad es un rasgo de que yo creo que es importantísimo destacar siempre, además de los otros. Frente a esa crítica que hacía Jaime, mm, independientemente si había un libreto o no, pues todo ese equipo y todo ese grupo, ¿usted cree que ha llegado alguien todos esos años después del 99 que ha hecho una crítica así como le hacía Jaime? Sí, yo pienso que sí ha habido. Los caricaturistas de la prensa escrita es una tradición muy grande en Colombia. La caricatura es ahora los más reconocidos, pues, mediáticamente y mediáticamente, pues no está lado, pues, mucho más. Ese humor siguió, ha seguido. Ahora, gracias a las redes sociales, hay mucho humor político que no necesita que una programadora de aquí programa live. Con los medios tecnológicos de ahora están ejemplos pues, muy conocidos como La Puya, lo que hace Juanpi González, Alejandro Piaño, el doctor Wally y muchos más, ¿no? Pues el mismo Daniel Sanpero Espina, como la de Dani. Yo pienso que sí, lo que pasa es que un personaje como Jaime es muy difícil no es porque sea mejor o es que simplemente es irrepetible, me parece un personaje que reúne las condiciones y las características de Jaime, pues, pero no quiere decir que los que hacen otras cosas estén por debajo de Jaime. ¿No? Precisamente Ujú, no es fácil de imitar un personaje como Jaime. Si te aparezca otra vez alguien que combine las características que combinaba Jaime, no es fácil que aparezca. Entonces, sí, uno puede decir, no, con Jaime, sí, cuando lo asesinaron, esa fue una frase que tomó mucha fuerza, que me parecía bastante injusta, con los otros humoristas que había no solo en televisión, sino también en radio, en prensa escrita, etcétera. Con Jaime se murió el humor, se acabó el humor político en Colombia. El único que hacía humor político en Colombia era Jaime. Tampoco era ujú. tan así la cosa, pues había, pues hay, ¿no? La franja, la banda francotiradores tuvo una época que me pareció realmente muy buena. Obviamente no la veía nadie, que era la 1 de la mañana, pero 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana. Horarios un poco complicados para que un programa despegue. Imagino que en RCN no había mucho interés de que esto tomara mucha fuerza, la verdad. Pero bueno, me consta. Y ahora con las redes y con YouTube y los Instagram Live, hay mucho humor político, los memes, pues muchas veces hay cosas muy pues, primitivas, tenemos como muy obvias, más agresivas que humorísticas, pero de todas maneras, todo el tiempo uno está viendo que aparecen cosas, muchas de ellas muy pertinentes, ¿no? Uno queda, uy, pues,
Entonces yo no pienso que el humor se haya muerto porque Jaime Garzón no esté con nosotros. Simplemente que estamos en una época donde hay afortunadamente herramientas que le permiten a mucha gente hacer humor sin que alguien la presente la persona que encargada de decidir qué programa de televisión va al aire, será que lo llamamos, será que no. La persona simplemente consigue su programa de edición de video, su cámara, su buen micrófono, por el mismo celular y teléfono inteligente. Puede hacer humor, se puede divulgar y difundir, está en las redes artísticas, pero no necesita licitaciones ni programadoras ni canales de televisión. Yo pienso que desde ese punto de vista el humor se ha democratizado mucho para bien. Ahora tenemos acceso a muchísimas más piezas de humor de muchísimas más personas. Que seguramente en esa época existían sus equivalentes, pero no tenían cómo darse a conocer. Tanto una caricatura en el periódico del colegio, cosas así. Dibujan la caricatura, le toman la foto, la suben a Twitter o Instagram. Ahí está por lo menos navegando y bastante gente la verá. Me parece bien importante legado, lo que dijo, el investigar que hizo. Esa es una invitación que yo sigan trabajando la imagen de Jaime, no solamente como general, hagan de una manera que los directores de teatro contemporáneo reinterpretan a Shakespeare, lo adaptan a las nuevas realidades del mundo, de la sociedad. Ustedes con Jaime Garzón pueden hacer un legado. Ustedes los jóvenes son los que tienen que hacer que ese legado siga vivo, siga formando parte del presente. Eso no puede terminar como el gaitanismo, unos señores por allá de 90 años tomando cerveza, que es que porque es el gaitán es que lo otro y no pasó nada, se quedó allá en la memoria, en el pasado, que los eventos de homenaje a Jaime dentro de 10 años sean otra vez Troller y Arias y Paula Arenas, diciendo que es que cuando yo conocí a Jaime, ya todos, Jaime Garzón es un clásico y como tal es un clásico que debe reinterpretarse todo el tiempo y a mí de verdad me emociona muchísimo que ustedes los jóvenes sigan tan pendientes, no solamente de conocer quién fue Jaime Garzón, sino de interpretarlo, adaptarlo a esta época. Ustedes